Nosotros los antioqueños somos orgullosos porque tenemos las más hermosas mujeres, los hombres más emprendedores, una tierra de 1000 climas y 1000 flores. Nosotros los antioqueños tenemos al Nacional, campeón de Copa Libertadores, al Medellín, que es toda una pasión, y al Envigado Fútbol Club, que es nuestro futuro. Señores, nosotros los antioqueños tenemos y somos los nacidos aquí en esta tierra, una raza privilegiada. Por eso, siéntase feliz, porque ser antioqueño es un honor que cuesta, pero bastante. Alberto Kenguán Gómez, el comentarista con la verdad y punto. Señoras y señores, bienvenidos a Mundo Deportivo y Social a través de nuestra plataforma digital. Hoy es lunes 11 de este mes de agosto y avanzan los días de este 2025. Hoy vamos a hacer nuestra acostumbrada reflexión de tipo social, al igual que todo lo que ha acontecido en materia deportiva por estos días en nuestro país. Con el apoyo periodístico de Miguel Ángel Correa y Camilo Sánchez, señoras y señores, les decimos sean todos ustedes bienvenidos. Alberto Kenguán Gómez, con la verdad y punto. EPM, 70 años de progreso, 70 años juntos. Amigos, continuamos en Mundo Deportivo y Social. Hoy lunes 11 de este mes de agosto del año 2025, pues nos dan una triste noticia, la muerte de Miguel Uribe Turbay. Fue asesinado, lo que pasa es que duró muchos días, casi alrededor de 2 meses tengo entendido, en una clínica en la capital de la República con unos médicos que trataron de hacer hasta lo imposible porque siguiera viviendo. La medicina, las oraciones, la comunión de muchos buenos que todavía tiene el país, porque tiene muchos buenos. A mí me dicen que hay más buenos que malos. Yo sigo pensando que en Colombia hay más malos que buenos. Sigo pensando eso. Pero respeto mucho las posiciones de los demás. Claro que duele, y duele muchísimo la muerte de Miguel Uribe Turbay. Y a uno le duele porque era la esperanza no solo de este país, era sobre todo la esperanza de los jóvenes y el ejemplo de los jóvenes de que a través del esfuerzo personal se puede salir. Que a pesar de todo lo contrario, de que la vida nos pueda deparar como la muerte, el asesinato de su mamá, siendo muy jovencito, sí se pueden superar esos instantes tan difíciles. Y que se puede servir al país. Y que no se tiene que tener venganza en su corazón. Fue un ejemplo de superación Miguel Uribe Turbay. Uno lo conoce a través de todos los análisis periodísticos que se hacen en los diferentes medios de comunicación y también del seguimiento de lo que ha sido su vida, que él mismo lo ha hecho o que lo hizo con su recuento cuando fue aspirante al Consejo de Bogotá o cuando fue aspirante al Senado de la República o ahora que estaba en esta campaña presidencial. Uno va conociendo al ser humano y por eso duele, porque la esperanza de un país la que se va perdiendo. Aquí todo se va volviendo paisaje, aquí todo se va olvidando, aquí todo se rechaza, todo se lamenta, en un país bendecido por el Creador con las riquezas naturales que tiene. Lamentablemente, entre los seres que vivimos y habitamos este país, hay más rencor y más odio que cualquier otra cosa. Y como diría el gran Cochise Rodríguez, hay más envidia que otra cosa. Porque nos mata la envidia. Y nos mata que el demás piense mejor o de otra forma, o que sea más inteligente, o que pueda tener algún bien material, cualquier cosita. O que pueda tener mejores ideas. O que no me lleve la razón, porque mi razón es la única que cuenta, no la de los demás. En este país no se respetan esas cosas. Puede ser bendecido por el Creador porque nos ha bendecido con una de las ubicaciones más importantes dentro de este planeta. Con los mejores climas, las mejores montañas, los mejores recursos naturales y minerales.
Eso no nos ha importado. Aquí hemos ido acabando unos con otros. La historia de esta república se basa desde nuestros inicios. Porque a mí me enseñaron que inclusive llegamos de una descendencia de españoles, no de la mejor clase de España, sino de la peor clase que había en las mazmorras españolas. Y después pasamos por un libertador que hasta lo perseguimos hasta el cansancio para poderlo crucificar después de que nos dio la libertad. Y así en el transcurrir todo el que le ha servido a este país, lo hemos masacrado. Todos hemos sido cómplices, porque esto pasa a ser paisaje, mañana se olvidará y se seguirán haciendo fiestas porque pan y circo es lo único que merece el pueblo para olvidar la tragedia de quienes han tenido como líderes. Y no confundamos los líderes, porque hay unos que se meten en ese liderazgo y no lo son. Hoy duele mucho la muerte de Miguel Uribe Turbay, porque mi generación, que es otra, fue creada y fue criada al lado de tragedias que uno conocía en la época nuestra, como por ejemplo el asesinato del exministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla. Eso sacudía cuando estudiábamos nuestros cimientos de juventud. Después, unos añitos después, otra tragedia, la del doctor Carlos Mauro Hoyos, asesinado acá, llegando al aeropuerto de Río Negro. Y el país no se sentía sino la violencia en los barrios, en las veredas, en los municipios, en los corregimientos, en los departamentos, en cualquier zona de este país sonaba una bomba. Sonaban los fusiles, sonaban las masacres. La noticia diaria era cuántos muertos puede colocar el país. Enfrentamientos de las múltiples bandas, de los grupos guerrilleros que nos azotaban todos los días y los asesinatos de la delincuencia común que fue creciendo cada día más. Después, para acabar de ajustar, mataron a un precandidato, al doctor Luis Carlos Galán, en la capital colombiana. Un asesinato, o cerca de Bogotá, un asesinato impresionante que nos conmovía a todos. Siendo muy jóvenes vivíamos esta violencia de Colombia y las palabras eran: algún día tiene que terminar, nos tenemos que unir, tenemos que estar de la mano unos con otros. Pero tiempo después uno conocía el asesinato que ya había integrado también por parte del narcotráfico de una periodista muy reconocida a nivel nacional, Diana Turbay, la que era la mamá de Miguel Turbay, que tenía 5 años, asesinada simplemente por cumplir su labor. En esa guerra entre el Estado y los grupos delincuentes, porque se les ha dado la larga. Pero años atrás había pasado la de otro periodista muy importante como el doctor Guillermo Cano Izaza, el director del diario El Espectador, asesinado en nuestro país. Y no podían faltar los muertos dentro de lo que es la actividad deportiva, porque fueron muchos. A mí me conmocionó mucho, por ejemplo, la muerte de Andrés Escobar. Nosotros, que lo único que tenemos como recreación realmente es el fútbol, asesinado vilmente en una ciudad como Medellín, que lamentablemente tiene una marca muy triste en la historia de violencia de Colombia, y que sí ha tratado de superarla, pero que sigue con ella. Y ya habíamos visto años atrás la muerte de Alfonso Flores, otro deportista, la muerte de muchos otros que uno recuerda, porque habíamos visto y habíamos escuchado la muerte de Elvis Álvarez, un boxeador que ya nadie recuerda. Tenía 30 años cuando lo mataron. Y en el 94, que mataron a Andrés Escobar, sonó también la muerte de Guillermo León Botero, ¿no recuerdan? Uno de los primeros medallistas de patinaje, del patinaje que tanto nombre nos ha dado en este país. Solo tenía 23 años. Y las mismas palabras: rechazamos, tenemos que estar unidos, que esto sirva para el país, que una vida más sacrificada. Siempre las mismas palabras. Siempre. Aquí han caído
deportistas, dirigentes políticos, médicos, empresarios, amas de casa, niños por montones y que han muerto en este país crucificados en medio de la tragedia de la violencia. Y la incultura ha crecido porque los gobernantes se han dedicado, muchos de ellos, simplemente al pan y el circo, y cero cultura dentro de los propios hogares, dentro de las propias familias, porque tampoco ha sido por falta de oportunidad, no. El delincuente le gusta cubrirse en medio de la delincuencia. Se ha estigmatizado como el pobre y el que necesita oportunidades, y eso lo ha llevado a poner ese vendaje en nuestra sociedad para que no pase nada. Y claro está, como faltan el pie de fuerza en el país, el trabajo de nuestros gobernantes para tener un pie de fuerza realmente en capacidad de combatir todo esto, y se les ha dado la larga, porque la policía ha sido integrada inclusive por la delincuencia y el mismo IMPEC, por ejemplo. Aquí los jueces y los fiscales no garantizan la justicia, porque muchos de ellos están corroídos. Parece que la justicia castiga hoy a los justos y a los injustos los deja vivir. Por eso crecen todos los días. No hay cárceles en el país, no hay centros de detención, no hay condiciones siquiera para decir que son centros de rehabilitación del ser humano, como se debería llamar, centros de rehabilitación del ser humano. Eso no existe. Antes son peores. Hoy las cárceles, los centros de detención, esos reclusorios, son el centro de actividades ilícitas de un país como el nuestro. Es peor tenerlos allá. Las bandas se han proliferado por todas partes de nuestro territorio, y hay bandas dedicadas al hurto de carros, al negocio de los carros, al negocio de las motos. Hay bandas dedicadas al negocio de los bancos, al negocio del internet, a estafar a través de los alimentos, con alimentos adulterados, a través de la medicina, a través de la droga, a través de la gasolina, de los combustibles. Hay delincuentes para todo en Colombia. A mí me da pena decirlo, pero nos tenemos que decir verdades. Por eso hoy, que amanecemos algunos tristes con esta noticia, porque realmente nos duele, es ver que ganan los malos frente a los poquitos buenos que puede tener Colombia, y que son nobles, y que son muchachos que han hecho las cosas bien, y que son muchachos que quieren el país, que son muchachos que quieren ayudar a la sociedad, que son muchachos que entregan toda la vida por hacer las cosas correctamente como tiene que ser. A esos muchachos los castiga este país, los castigan los delincuentes, con el aplauso y la complicidad de todos nosotros, porque no nos interesa y porque eso sigue siendo un paisajismo. ¿Cuántos más tienen que venir? Hablaba con un joven y me decía lo mismo. ¿Cuántos más tienen que caer? Estamos condenados a vivir esto que desde la creación de esta república ha colocado grandes personajes como mártires para que nunca en nuestro país podamos recapacitar, porque nunca hemos recapacitado. Es muy triste, amigos. Hoy todos con el dolor, o por lo menos vuelvo y repito, los sensibles, los razonables, los que tenemos todavía algo de corazón, nos duele. Nos duele la partida de un personaje como estos. Y uno que es mayor sabía que dentro de ese muchacho, sin conocerlo, había mucho futuro para este país, que necesita más gente joven como él, para poder por lo menos un poquito de tener la esperanza de que algún día este país, que ha tenido tantos horrores de la violencia, pueda recapacitar y recomponer el rumbo para las nuevas generaciones, para los niños que hoy están muy pequeños y que pueden venir a un mundo mejor, en una república que todos queremos, pero que no respetamos. Amigos, vamos a esta pausa. Estamos en Mundo Deportivo y Social. Ya regresamos.
Cumple con el pago de tus impuestos y sigue aportando con amor al bienestar de Envigado. Ya está disponible la factura del impuesto predial unificado correspondiente al segundo semestre de 2025. Realiza tu pago antes del 30 de septiembre y evita recargos. Ingresa ahora mismo a aireportal.envigado.gov.co. Envigado, 250 años de grandeza, tradición e innovación. Del 15 al 18 de agosto en Plaza Mayor, entrada libre. EPM, 70 años de progreso, 70 años juntos. Amigos, estamos en Mundo Deportivo y Social. Terminó la Feria de las Flores y cosas muy buenas para destacar, cosas muy positivas, sobre todo la asistencia de la gente, el comportamiento de muchas personas a los distintos eventos. Muchas cosas buenas por destacar y algunas otras que ojalá los puedan corregir. El tema de los conciertos, por ejemplo, en los diferentes barrios, porque a uno no le gusta que le coloquen en la puerta de la casa el concierto. No, a uno le gusta que a las 2, 3, 4 cuadritas sea el concierto, pero en la puerta de la casa es como bien complicado, ¿o no? Tener en cuenta mucho las zonas donde se hace, que no sean zonas de mucho tránsito vehicular, porque eso convierte la ciudad en otro caos. Hay cosas que me gustaría a mí que qué bueno que hiciera un análisis y se pudiera hacer una feria de flores con todas las de la ley sin causar los traumas viales de movilidad que se pueden presentar. Es simplemente una recomendación, pero en términos generales felicitaciones a toda esta gente que participó en la Feria de Flores y en lo que fue ya la parte final, demostrando obviamente mucho civismo entre los ciudadanos de Medellín y muchos de los extranjeros que llegaron. Vuelvo y repito, sin dejar otras cosas de lado. Metámonos dentro del fútbol porque se viene la Copa Libertadores de América y se vienen los octavos de final del local Atlético Nacional, que ha sido el representante más histórico por sus triunfos, por conseguir sus títulos o los títulos conseguidos por Atlético Nacional. América tuvo su participación, Deportivo Cali en su momento, y después Nacional marcó la historia con estos dos títulos que ha tenido, igual el Caldas de Manizales, pero Nacional, y sobre todo que tiene una apuesta de país, es una apuesta de región, Atlético Nacional. Y va a esperar un equipo histórico de Brasil que no está en sus mejores momentos futbolísticos, que está en la mitad de la tabla de la Serie A de Brasil, pero que no deja de ser un equipo brasilero y que no deja de estar en un certamen que a ellos les llama mucho la atención, la Copa Libertadores de América. Incluso en Brasil se habla de que para ellos es más importante por sobre cualquier cosa la Copa Libertadores de América, y en un porcentaje muy aparte está para ellos la Copa Suramericana, que es un premio de consolación. Mañana llega el Atanasio Girardot Sao Paulo de Brasil. Y Nacional ayer sacó una noticia de lo que sucede en Colombia. Trataron de hackear, trataron de robar, es la palabra, trataron de ingresar a las plataformas digitales de la boletería para suplantar a otras personas y poder robar boletas, no solo para la venta personal, sino también de los abonados. Nacional afortunadamente hizo un llamado a través de los medios de comunicación para poder manifestarle a la gente que no había problema, que tenían que manejar la seguridad que el equipo les ha enseñado para poder tener su boleta, para poder tener su abono sin ninguna complicación y no entregarles a nadie lo que llaman el token para que lo pueda utilizar y robarle la boleta, porque intentaron muchos a través de estas plataformas robar, alterar el tema de la boletería para poder seguramente revenderlas en el estadio Atanasio Girardot
pero ha dicho Atlético Nacional que es total la seguridad y que no hay problema en el tema de boletería para el partido de mañana, que entre otras cosas creo que está prácticamente agotada la boletería para ese partido de las 7:30 de la noche. Esa fue la primera noticia en un país donde muchos les gusta hacer la trampa. La quisieron hacer aquellos que son amigos de lo ajeno, aquellos que se dedican a pensar cómo hacer maldades, porque así como usted madruga a ver que hace cosas buenas, hay muchos que madrugan, pero muchísimos que madrugan a ver cómo hacen la maldad en este mundo y sobre todo en este país. Pero bueno, al final y al cabo, la buena noticia de Atlético Nacional es que completa normalidad y completa seguridad, que no dejaron entrar a los delincuentes a las plataformas para robar ni las boletas ni los abonos. Y se viene el partido, un partido para lo cual se prepara Atlético Nacional, porque en el fútbol colombiano realmente yo diría que no hay esa competencia de altísimo nivel para ir a preparar partidos de una instancia mayor, de un crecimiento mucho mayor, de una entrega que tiene que ser mayor. El fútbol doméstico nuestro está lleno de altibajos, por eso Nacional gana, pierde, empata. Por eso hay jugadores que en un partido salen como figuras, en otro partido salen prácticamente acorralados por las críticas porque no les va tan bien. Por eso estos partidos que son más de élite, como una Copa Libertadores o los partidos de selección, muestran la real capacidad de los clubes o de las selecciones, para lo cual están conformadas, para lo cual están hechos. Esta es la prueba de Nacional en estos octavos de final, hacia dónde apunta en ese panorama internacional. Así que muchísima suerte para Nacional. Me parece que la poquita preparación que ha tenido en estos partidos de la Liga 2, de pronto en esos poquitos partidos que ha tenido de preparación, porque dentro de la liga le ha tocado prepararse, le puedan servir en la recuperación de sus jugadores. Trajo algunos que muchos dicen que son refuerzos, otros dicen que son contrataciones. El señor Marlos Moreno, por ejemplo, el pelado Haidar, que me parece a mí que es una muy buena apuesta, el señor Fernando Batista, el delantero, que tiene cositas pero que no ha mostrado mayor cosa, y el pelado Juan Bauza, el volante argentino que trajo al servicio de Atlético Nacional. Vamos a ver si esos 4 refuerzos o contrataciones, cada uno de ustedes le da el tinte que quiera colocarle, son realmente lo que necesitaba Nacional para mejorar, primero, en el tema colectivo de Atlético Nacional. Segundo, en el tema defensivo de este cuadro Atlético Nacional. Tercero, en la elaboración de este cuadro Atlético Nacional por un equipo que no sabe si elabora o no elabora. Y finalmente, ¿cuál es el ataque de Atlético Nacional? Si es colectivo o es individual. Casi siempre lo hemos visto más individual que colectivo, donde el señor Inestrosa se inventa la suya, o el señor Moreno se inventa la suya, o el caso que Edwin Cardona maneje la suya, o el mismo Andrés Sarmiento que está de regreso. Y esos jugadores que va teniendo, pues ojalá puedan buscar más que esa parte individual esté al servicio de lo colectivo en este Atlético Nacional. Lo que sí yo no estoy de acuerdo con muchos medios de comunicación es que Nacional tiene una baja sensible en la Copa Libertadores llamado Dairon Asprilla. Repito, ese jugador no tiene las condiciones futbolísticas para estar en un equipo como Nacional, y me comprometo, estoy hablando del fútbol, no de la persona. Puede que como persona sea extraordinario en Atlético Nacional, pero como futbolista realmente muy pobre, pero muy pobre para estar en un equipo de alto nivel, como hay algunos otros también que no tienen el nivel para estar en Nacional. Así que no comparto la idea de que ese jugador es una baja sensible de Nacional. No, yo no comparto esa idea. Mañana a partir de las 7:30 de la noche, ojalá también nos acompañe en nuestra transmisión a través de RCN Radio desde las 6 de la tarde para que vivamos la Copa Libertadores de América en los octavos de final entre Atlético Nacional y Sao Paulo del Brasil. A propósito del partido, habló Alfredo Morelos y eso es lo que dijo de cómo se sienten, cómo están para enfrentar
este nuevo partido del certamen surcontinental. No, muy feliz, muy dichoso. Yo creo que estamos muy motivados todos, con ganas ya de disputar este partido el día martes. Y nada, con las vibras al 100, bueno, porque sabemos lo que es esta distancia de Copa Libertadores y bueno, creo que el grupo está bien físicamente, mentalmente y bueno, ojalá Dios permita que nos dé la oportunidad de jugar bien a fútbol y demostrarle a nuestra gente que estamos hechos para esta Copa Libertadores. Alfredo Morelos, y eso esperamos, que el equipo esté preparadísimo para enfrentar la Copa Libertadores de América, porque hay que empezar mandando en el tema de local. Vamos a esta pequeña pausa comercial y ya retornamos. Este es Mundo Deportivo y Social. Cumple con el pago de tus impuestos y sigue aportando con amor al bienestar de Envigado. Ya está disponible la factura del impuesto predial unificado correspondiente al segundo semestre de 2025. Realiza tu pago antes del 30 de septiembre y evita recargos. Ingresa ahora mismo a aireportal.envigado.gov.co. Envigado, 250 años de grandeza, tradición e innovación. Disfrutemos juntos del festival Buen Comienzo, Criaturas Fantásticas. Del 15 al 18 de agosto en Plaza Mayor, entrada libre. EPM, 70 años de progreso, 70 años juntos. Amigos, estamos en Mundo Deportivo y Social. Ha terminado la fecha número 6 de nuestro balompié y ha dado resultados para unos muy aceptables, para otros muy complicados. Por ejemplo, el tema del Caldas, que no gana de local, el cuadro de los Millonarios igualmente, y algunos otros que siguen, uno podría decir que en ese crecimiento. Lo que pasa es que para hablar de este tema del fútbol, lo que es crecimiento en un partido puede ser la pérdida en otro. Y al final los técnicos y los jugadores lo único que dicen es hay que seguir trabajando. Cuando se gana se salen con una cara de ponqué, cuando se pierde la culpa son muchas, los culpables son muchos. Y qué problema hacer una pregunta que no le guste a los técnicos hoy de nuestro fútbol, porque cree que se les está atacando. Unión Magdalena y Pasto igualaron 1-1. Nacional derrotó 3-0 a Alianza Valledupar. Realmente muy pobre el equipo de Alianza. Millonarios, es el partido, sí, un partido muy emotivo. Enfrentó a Millonarios el Cali en Bogotá. Partido que terminó 3-3. Con muchos protestas de los seguidores de Millonarios frente al técnico David González, la lesión de Andrés Ginás, que lo va a dejar varios días fuera de las canchas. Caldas igualó 1-1 con Águilas, sigue sin encontrar el camino del triunfo. América en su estadio perdió 0-1 con el Deportes Tolima, partido de trámite muy regular. Bucaramanga, que comenzó perdiendo al final, le gana a Independiente Santa Fe 2-1. Envigado, que comenzó ganando, al final se deja empatar de Junior y se mezcla más en el tema del descenso. Y Fortaleza y Pereira en un partido supremamente regular igualan 0-0. Junior es primero, 14, Nacional segundo con 11. Llaneros es tercero con 11, la diferencia es que Nacional tiene 2 goles más. Y después viene un grupito de 3, Fortaleza con 10 puntos, Medellín con 10 puntos, sexto Tolima con 10 puntos, pero Fortaleza les gana la posición por un gol más. En el séptimo está Santa Fe con 9 y el octavo es Pereira con 8. Esos son los primeros 8 del campeonato. Y en el descenso, como les decía, Unión es el último y Envigado están prácticamente a las puertas del descenso. Chico los mira un poquito más de lejos. Y como para hablar de los partidos de los equipos nuestros, hombre, lo de Nacional ganó bien, gana en la ciudad de Envigado, tuvo que salir del estadio Atanasio Girardot, y la verdad es que Nacional tiene con qué ganarle casi a todos los equipos del país. Hay jugadores que demuestran ese tema individual que supera incluso a los contrarios y supera cualquier sistema táctico o defensivo del rival, y gana bien en el estadio. Un estadio que es pequeño para los aficionados de Atlético Nacional.
Y Medellín, para hablar del otro equipo de casa, pues estuvo en Villavicencio, enfrentó a Llaneros, que es uno de los líderes del campeonato. Pero esto no quiere decir pues que juegue muy bien. Es un equipo que sabe sus limitaciones y que sabe hasta dónde ir. Inclusive en el segundo tiempo, ese equipo de los Llanos se quedó sin aire. En un partido jugado más en la mitad de la cancha, mucho más táctico, de equipos, sobre todo el Medellín en el primer tiempo, que juega a no perder, que la clave es no podemos perder, pero tampoco atacamos. De ese Medellín del semestre pasado a este Medellín, yo me quedo con el del semestre pasado. Por lo menos un equipo profundo, un equipo elaborado, un equipo que llegaba, sí, que desperdiciaba muchas posibilidades de gol, pero era emotivo. Escuchaba un comentarista de televisión hablar de qué partido tan brillante, qué partido tan bueno, pero que no tenía llegadas de gol. Entonces, ¿qué es lo brillante? Cuando en el fútbol se juega es para buscar el área contraria. Pero claro, uno tiene que respetar la posición de los futbolistas y de los técnicos. Se juega para no perder, y si se juega para no perder, fue muy brillante el partido del Medellín. Y está así que en el segundo tiempo fue un poquito más, algunos cambios que le dieron algo de resultado, porque vuelvo y repito, el equipo del Llano se quedó sin aire. Hay una mejor preparación, veo, que del Medellín, y por allá hay un error de salida del cuadro de Llaneros, y Mender García la recuperan en esa zona, casi llegando a la zona 14 que le llaman, y Mender García, para fortuna de Mender, el primer remate en el segundo tiempo, y creo que en todo el partido con peligro, es el que marca el gol. Ese remate, y fue gol, porque en el primero en Medellín tuvo dos cabezazos, uno desviado de Mender García que tenía frente a la puerta, y el segundo el señor Fridisewski, que se cansó de correr y de marcar ayer, porque él lo trajeron fue para marcar, no para ser goleador, y un cabezazo muy débil. Pero el resto, pare de contar, Medellín no llegó. El segundo tiempo de remate de Mender y es gol, minuto 84, el segundo, mejor dicho, de todo el partido, minuto 84, y después ya casi en el tiempo de reposición un remate de Baldomero Perlaza que se va desviado. Eso fue todo en ataque del Medellín. Frente a Llaneros, que Llaneros pues no es lo más histórico, y así me diga el profe que es que el profesor del contrario trabaja muy bien, todos trabajan bien, pero es que los equipos grandes tienen que ser superiores a los pequeños, no los pequeños, los grandes igualados en la medida de los pequeños. Perdóneme, eso tiene que ser una realidad, ese concepto lo tenemos que ir cambiando. Y claro, todo el mundo le preguntaba por qué Harlan Barrera, el único diferente, no jugó el partido, o por lo menos un rato del partido, porque es que el partido ayer era muy táctico. Cómo cerramos con los cuatro del fondo. Primero habían dos recuperadores, dos externos, casi que un 4-2-1-1, y después terminó Medellín con 4, 3 internos, 2 extremos, casi que 5 volantes y un punta, y después volvió a cambiar el Medellín. Volvió a cambiar 4-2, 2 extremos y casi 3 delanteros. O sea, Medellín fue variando en el partido ese sistema táctico, pero jugando sí, como un ajedrez. Yo no digo que no, pero no se le ve profundidad al Medellín. No se le ve profundidad. Y Medellín tenía profundidad el semestre pasado. Una cosa es no definir. Que es más efectivo con una llegada y gol y con eso ganan los partidos. Sí, puede ser. Pero uno va a fútbol y es a ver un espectáculo buscando el área contraria, ¿o no? Muy aburrido un partido de la mitad de la cancha simplemente. Pero bueno, digamos que para bienestar del Medellín ganó su partido. Que a unos no nos guste esa forma, está bien. Que todos tienen casi que el mismo corte y todos tienen que ir a marcar, recuperar. Ese Fridisewski que ayer era más lo que trabajaba de defensor que delantero. El primero y el segundo tiempo salió muerto. Y así sucesivamente, el mismo Mender García que le cumple, le corre todas al técnico, y por eso lo dejan en el terreno de juego. El peladito Loboa, Baldomero, después entró Alvarado a cumplir su misión, lo mismo que Jader Valencia, todos. El único que sí no lo veo cumpliendo la función es el Chino Sandoval, porque parece que le pesa para correr. Pero bueno, ganó el Medellín.
Escuchemos qué dijo el profesor después del partido en que Medellín de visitante le gana a Llaneros 1-0. Bueno, en las primeras fechas el equipo recibió 7 goles. Creo que en el semestre pasado fuimos uno de los equipos que menos goles recibió. Si no estoy mal, el equipo que menos goles recibió. Y digamos que nos ocupamos un poco de ser un poco más sólidos defensivamente, de jugar en otras estructuras donde de pronto ustedes no estaban tan acostumbrados a vernos, de intentar explotar las características de nuestros futbolistas, y creo que en estos últimos partidos se ha visto un equipo polifacético que puede jugarte en distintas estructuras, que aprovechamos las características de cada uno, y yo creo que eso se debe también a la jerarquía de estos jugadores, no solamente de los más grandes, sino también de jóvenes como Alan Loboa, hoy con 19 años jugando de titular, Juan David Arizala que vuelve al equipo titular y hace una muy buena presentación, y si ustedes ven también se quedan jugadores importantes en el banco sin entrar, que creo que cuando los partidos lo pidan, cuando consideremos, nos van a dar una mano importante. Bueno, al final se refiere, cuando esos jugadores importantes ingresen al terreno de juego van a dar una mano. Y seguramente porque la gente le quiere preguntar por Harlan Barrera. Él es el técnico, él sabrá cómo lleva este equipo. Ojalá puedan mejorar en tema del espectáculo. Uno diría en lo interno, en el pizarrón, en lo táctico, es lo que el profesor quiere. Pero la pregunta es, ¿eso es lo que quiere la tribuna? Bueno, le está dando resultados. Y parece que al hincha solo le interesa que gane, no le interesa que juegue bien. O no le interesa que dé espectáculo. Porque jugar bien, yo recuerdo que a mí me lo enseñaron, es defender muy bien. Y por ahí se equivocó 2 veces el señor Ortiz. Afortunadamente, Angulo, el delantero que en el primer tiempo fue muy bueno para Llaneros, en el segundo no respondió. Y el equipo quedó sin fuerza, del medio hacia arriba. Y es atacar bien. En el fútbol hay que defender muy bien y atacar bien. Y atacar bien es marcar la diferencia a través de goles, pero también en llegadas, en ser muy profundo. Este fútbol ha cambiado mucho. Amigos, vamos a una pausa comercial, ya venimos, estamos en Mundo Deportivo y Social. Cumple con el pago de tus impuestos y sigue aportando con amor al bienestar de Envigado. Ya está disponible la factura del impuesto predial unificado correspondiente al segundo semestre de 2025. Realiza tu pago antes del 30 de septiembre y evita recargos. Ingresa ahora mismo a aireportal.envigado.gov.co. Envigado, 250 años de grandeza, tradición e innovación. Disfrutemos juntos del festival Buen Comienzo Criaturas Fantásticas del 15 al 18 de agosto en Plaza Mayor, entrada libre. Bueno amigos, vamos llegando a la parte final de Mundo Deportivo y Social. Nacional mañana frente a Sao Paulo, Copa Libertadores de América, octavos de final. Recuerde, 7:30 de la noche, nosotros estaremos comenzando la transmisión por acá, por su canal y también por RCN Radio, Radio Cristal, desde las 6 de la tarde. Mañana también, por la Copa Suramericana, octavos de final, el Caldas de Manizales, el equipo de Hernán Darío Herrera, va a recibir a Huracán de Argentina a las 5 de la tarde en partidos de ida y vuelta. Y América de Cali, en su estadio, el Pascual Guerrero, mañana va a enfrentar a Fluminense de Brasil a partir de las 7:30 de la noche, también por Copa Suramericana, para que estén pendientes de esos partidos a nivel internacional, de la Copa Libertadores acá en la ciudad de Medellín y en Manizales, y en la ciudad de Cali lo que va a ser la Copa Suramericana. Hay mucho deporte por estos días, ojalá los equipos nuestros puedan mejorar y pues terminar este programa del día de hoy haciendo una oración al Creador para que mire un poquito este país, esta nación que nos dio tantas riquezas, pero que en la parte humana parece que nosotros hemos fallado realmente para administrar todas esas riquezas que nos dio, y parece que no superamos las expectativas que él seguramente tenía
de ver una sociedad un poco más humana, mucho más respetuosa, una sociedad de mucha más cultura, con todos esos beneficios que nos dio a través de nuestra posición en este mundo y en este planeta. Pero bueno, esperemos que cada uno pueda hacer una reflexión en un momento tan difícil para el país, porque créame, es muy difícil el momento, muy complicado para un país que necesita muchísimo de que los jóvenes puedan mirar, puedan aprender y puedan aceptar que a través de la cultura, del respeto, se puede lograr cosas importantes y valiosas en cualquier campo de la vida. Ojalá lo puedan entender de esa manera. Señores y señoras, también con el apoyo periodístico de Miguel Ángel Correa y Camilo Sánchez, este es Mundo Deportivo y Social. Les dejo mi frase, guárdela, llévela en su corazón. Para verdades el tiempo. Que Dios los bendiga. Chao, permiso.